Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más, amados hermanos y hermanas, a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de servirle a través de la disertación de la palabra de el Señor. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y los jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por las señales que Jesús le dio a sus discípulos en cuanto a su parucía. El tema de esta noche lo hemos titulado Una verdad futura acerca de la guerra. Les recuerdo que estamos analizando la señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24 y que está relacionada con la aparición del anticristo, con la abominación desoladora, con la gran tribulación. Por eso hemos ido directamente a Daniel, porque el libro profético que nos ahonda en detalle acerca de ese tiempo de angustia cual nunca antes es el libro de Daniel. Y vamos entonces con Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en paralelo con Mateo capítulo 24 en lo concerniente a la gran tribulación. Dice Jesús en Mateo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Unos estarán muy atentos, otros estarán totalmente despistados en otra cosa. El problema es que cuando el Señor cierre la puerta del arca, el que se quedó afuera, se quedó afuera. Y por más crujido de dientes, por más lloros, el que no entró, no entró. El que no se preparó, definitivamente quedará afuera. Por esto es un llamado vehemente a estar atentos, a estar listos, a estar en ese proceso vitalicio de santificación, a estar trabajando en la obra del Señor con más ahínco, porque cada día que pasa, la segunda venida del Señor se vuelve más inminente. Les recuerdo que Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, son los evangelios sinópticos que describen precisamente las señales que Jesús da en cuanto a su segunda venida. Utilizamos Mateo capítulo 24 porque es el capítulo que nos da más nivel de detalle. Los primeros 28 versículos nos hablan de esas 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos para que puedan leer los tiempos y ir preparándose para la segunda venida del Señor, que es el segundo tema que trata Jesús en Mateo 24, del versículo 29 al 44. Posteriormente, del versículo 45 al 51, Jesús nos habla acerca de las recompensas para los justos y de los castigos para los injustos. Hemos venido haciendo un análisis detallado de estas 10 señales. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. Hemos analizado precisamente la señal número 1 respecto a los falsos cristos. Avanzamos con la señal número 2 que habla acerca de las guerras. También avanzamos con la señal número 3 que está relacionada con las pestilencias, la número 4 con las hambres, la número 5 con los terremotos, la número 6 con la persecución, la número 7 con la traición, la número 8 con el enfriamiento del amor. Avanzamos con la número 9, la predicación del Evangelio, y estamos inmersos desde hace varias semanas, varias sesiones, hemos sido muy reflexivos, muy analíticos en cuanto a la señal número 10, porque es la que nos anticipa la segunda venida del Señor.
la aparición del anticristo, la abominación desoladora que va a llevar a cabo este ser infernal y el tiempo de angustia cual nunca antes, es lo que va a marcar un antes y un después en la historia. Lo que sigue después de esto es la segunda venida del Señor. Por eso estamos inmersos en esta señal número 10 y les cuento que nos queda todavía rato para seguir reflexionando acerca de ese tiempo de angustia. Los temas escatológicos, en primer lugar, es una lástima porque en muchas de nuestras iglesias no se abordan. Y en segundo lugar, son temas que requieren mucho análisis, mucha reflexión. Requiere que vayamos a diferentes libros de la Biblia para poder sustentar e ir en paralelo con esos acontecimientos que van a suceder antes de la segunda venida de Jesús. En cuanto a la señal número 10, ya Jesús nos había dicho en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Amado hermano y hermana, mi abuela decía, en guerra avisada, no muere soldado. ¿Por qué está escrito toda esa escatología, todas esas profecías en la Biblia? No es para que usted y yo nos demos por enterados. Les recuerdo, las señales que Jesús da en Mateo 24 no son para el mundo, no son para los hombres y mujeres impíos e impías. Las señales que Jesús anticipa de su parucía son para los creyentes, pero no es para que usted y yo simplemente nos demos por enterados. Es para que nosotros hagamos algo al respecto. Con esa información tenemos que hacer algo. En primer lugar, comunicarle al mundo. Tenemos una información que puede salvar vidas. Si no lo hacemos, nos convertimos en criminales. Aparte de eso, es una información muy propicia para que estemos preparados y listos y que seamos las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas para cuando llegara el esposo, que no seamos como las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, fueron a buscar ese aceite y cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. Vean qué importante el elemento de separación que aparece a lo largo y ancho de la palabra del Señor. La semana anterior veníamos analizando la primera parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículo 24. Les recuerdo que para nuestros efectos parte de esa profecía de Daniel 9:24 ya es historia para nosotros, principalmente lo que corresponde a las primeras 3 de esas 6 bendiciones que aparecen en ese versículo. Cuando analizamos la barbarie del rey Seleucida de Antíoco IV, cuando analizamos lo que hizo Tito en el año 70 después de Cristo, eso es historia y son un cumplimiento parcial de esas profecías de doble referencia que abundan en el libro de Daniel. Pero lo que a usted y a mí nos interesa es lo que falta aún por cumplirse y que aún no ha sucedido, y es precisamente la aparición del anticristo escatológico. Para los que nos están siguiendo a través de la transmisión audiovisual, esta infografía es la que nos resume precisamente lo que ya analizamos. Una profecía que habla de 70 semanas, las 69 semanas ya son historia, inician en Nehemías capítulo 2 versículo 8 con el decreto de restauración que Artajerjes Longimano gira estrictamente a Nehemías para que los muros sean reconstruidos. El templo ya se había levantado allá por el año 516, la adoración y los rituales ya se habían instaurado a partir también de la primera vez que el segundo grupo que vino con Esdras y el tercer grupo con Nehemías son los que van a levantar precisamente las murallas. ¿Cuándo se cumple esa primera parte de las 69 semanas? Precisamente con la llegada del Mesías príncipe y su muerte. O sea, la primera parte de la profecía ya está cumplida y para usted y para mí es historia. La muerte de Cristo y la caída de Jerusalén en el año 70 por parte del comandante Tito, comandante romano, dan por finalizadas esas primeras 69 semanas. Ahora, nos queda la semana número 70, esa semana escatológica, cuando aparecerá el anticristo, pero entre la semana 69 y la semana 70 hay un gran paréntesis y es lo que muchos han llamado el tiempo o la era de la iglesia.
Para nosotros las 69 semanas sucedieron hace 2000 años, pero la semana 70 no ha ocurrido todavía. Ese es el paréntesis en el que usted y yo estamos inmersos según nuestro contexto histórico. En esta otra infografía que presentamos en pantalla, queda todavía mucho más claro esa segunda parte de la profecía, donde en la semana 70 va a aparecer el anticristo, y una vez que esa semana 70 termine, que será la gran tribulación, entonces vendrá Jesús por segunda vez. Esto queda claramente evidenciado en Daniel capítulo 9, versículo 24. Por eso esa semana 70 todavía se encuentra en el futuro, es una semana inminente y va a iniciar en el momento en que aparezca el anticristo, quien después llevará a cabo la abominación desoladora y la gran tribulación, tiempo de angustia cual nunca antes. Volvamos a leer otra vez la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos habla de las 70 semanas. Dice Daniel: 70 semanas le está hablando el ángel a Daniel. Recuerde que es Gabriel hablando con Daniel. 70 semanas está Gabriel diciéndole, el ángel Gabriel a Daniel, han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué va a pasar en las primeras 69 semanas, que ya es historia para nosotros 2500 años después? En primer lugar, se va a poner fin a la rebelión, se va a terminar con el pecado y se va a obtener perdón por los errores cometidos. En la semana 70 hay un paréntesis en este versículo 24, hay un espacio de tiempo. Recordemos que hemos venido hablando que en escatología las profecías no consideran los espacios de tiempo entre acontecimiento y acontecimiento. Para el profeta que escribe lo que visiona, lo que se le revela, no hay espacios de tiempo. El profeta maneja lo que se conoce como tiempos continuos. Por eso ese gran espacio entre la bendición 3 y 4, el profeta no la nota en su revelación. Para nosotros entonces, cuando suceda la semana 70, dice Gabriel, al cabo de ese tiempo, número 4, se establecerá la justicia eterna, número 5, sucederá lo que viste y Dios cumplirá la profecía. Y número 6, su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Por eso Daniel capítulo 9, versículo 24, se divide en dos grandes tractos. El primer tracto, las primeras 3 bendiciones, sucedieron en las 69 semanas ya culminadas, y las otras 3 bendiciones culminarán cuando aparezca el anticristo. Recordemos que el sacrificio del Mesías sella con su sangre ese nuevo pacto, y el nuevo pacto que ahora es con sangre. Recordemos que en la antigüedad se instauró desde el Éxodo, en las faldas del Sinaí, lo que se llamó el pacto antiguo, un pacto que hace Dios con el hombre, un pacto escrito en tablas de piedra. Israel viola ese pacto y entonces Dios toma la iniciativa de crear un pacto nuevo, un pacto con sangre, un pacto que se lleva a cabo una única vez, es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para remisión de pecados. Es un nuevo pacto que se escribe no en piedra, sino en el corazón de los hombres. Y a través de esa primera venida de Cristo al mundo, entonces Jesús pone fin a la rebelión. Ya el Señor se reconcilia con el hombre a partir del sacrificio de Cristo. Por eso Cristo es el camino al cielo. Cristo es el puente que conecta a Dios con el hombre. Cristo termina con el pecado. Cuando decimos que termina con el pecado, es que nos trae la solución al mayor problema que tiene el ser humano. Su problema no es económico, su problema no es de salud, su problema no es con su pareja. El peor problema que tiene la humanidad es precisamente esa relación rota en el huerto del Edén, que Cristo viene y reconcilia. Y la tercera bendición de Daniel 9:24 es obtener el perdón para poder entonces volver a accesar al Padre. Ya usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no hay nada que nos separe de la misma presencia de Dios. Es muy interesante esta profecía de Daniel 9:24. Ya vamos a entrarle a la segunda parte. Sin embargo,
me es muy importante que vayamos a un paralelo de esta profecía de Daniel 9:24 y se encuentra en Isaías capítulo 61. Isaías escribe esta profecía 700 años antes de Cristo. Les recuerdo que Isaías es el profeta que nos habla en su libro de la primera y de la segunda venida de Jesús. Tal vez Isaías no se estaba dando cuenta de lo que estaba escribiendo. Les recuerdo que los profetas simplemente escribían lo que veían. Muchas de las profecías no eran para sus días, algunas sí. Ellos no tienen la claridad de lo que están visionando, solo lo escribieron. Bendito Dios, para que años después usted y yo podamos asirnos de esas profecías y creer que si Dios cumplió ya parte de ellas, el Señor cumplirá el 100% de lo que Él ha vaticinado. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, está hablando Jesús, porque me eligió. Y aquí es importante separar, porque Jesús me está hablando de su primera venida y de su segunda venida. Isaías está escribiendo, Isaías no tiene claro de qué es lo que se está hablando, simplemente él escribe lo que Jesús está diciendo. Jesús habla de su primera venida. ¿Qué va a hacer Jesús en su primera venida? Traerá buenas noticias a los pobres, consolará a los afligidos, anunciará a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor lo envió a decirle a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Jesús cumple todos estos mandatos del Padre precisamente en su primera venida. Pero luego sigue diciendo en la profecía, en el versículo 2, y también yo he sido enviado para el día de su ira contra los enemigos de ellos. Y aquí es importante que entonces usted y yo hagamos una separación de la profecía, porque ya una parte de Isaías 61 ya se cumplió, la otra parte no se ha cumplido. Por eso es interesante cuando observamos el ministerio de Jesús. En un momento determinado a Jesús se le invita a una sinagoga el día sábado a que lea una porción de la palabra. El rabino escogía la porción que quería leer y hacía una interpretación, o lo que usted y yo conocemos hoy como una predicación, acerca del texto que se leía. Jesús toma precisamente Isaías capítulo 61 y lee exactamente lo que la profecía de Isaías decía de él 700 años antes. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 17 al 20. Vean lo que dice. Está leyendo Jesús y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los pobres, a los presos, y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en el que el Señor nos dará su favor. Y luego cerró el libro. Cuando se compara la profecía de Isaías con la lectura que hace Jesús en Lucas capítulo 4, Jesús cierra el rollo en la parte escatológica que habla acerca de su segunda venida, y es el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Esa segunda parte de Isaías es la que está relacionada con la segunda parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, 24. ¿Qué queda por cumplir de la segunda parte de la profecía? Jesús claramente no la lee, porque él lo que está cumpliendo es la primera parte. Nos queda una segunda parte. Recordemos que las tres últimas bendiciones de Daniel 9:24 nos hablan acerca del establecimiento de la justicia para todo el mundo, nos habla del final de la historia y también nos habla de la purificación del lugar santo. Cuando ya las cosas vuelvan a ordenarse, entonces se instaurará el culto, el servicio continuo. Es cuando ya podremos adorar, alabar al Señor con la libertad que nosotros tendremos precisamente cuando ya el mal sea encerrado, cuando los malos sean enviados al lago de fuego y atormentados, cuando la maldad entonces ya no exista y estemos entonces reinando con Cristo
para siempre jamás. Les recuerdo que Génesis 1 y 2, el mundo es perfecto. A partir de la caída del hombre, el mundo se descompone hasta Apocalipsis. Capítulo 20, las cosas se vuelven otra vez a ordenar y acomodar en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Hacia aquí es donde nos está llevando la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 24. Entremos inmediatamente entonces a hablar acerca de la semana 70, que es la que a usted y a mí nos interesa más, es lo que estamos analizando. Les recuerdo, para los que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo y en directo, estamos hablando de la señal número 10 de Mateo capítulo 24 en paralelo con las profecías de Daniel. Y en la señal número 10 es la que nos habla del anticristo, de su aparición, de la abominación desoladora y de la gran tribulación o el tiempo de angustia, cual nunca antes ha existido ni existirá. Tenemos que ir entonces inmediatamente a Daniel capítulo 9 versículo 27. ¿Qué nos dice Daniel 9:27? Para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual de Facebook Live, colocamos el texto en pantalla. Durante una semana, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Ese versículo 27 de Daniel capítulo 9 nos trae muchísima información acerca de lo que va a suceder en el período de la gran tribulación. Para empezar, toma la semana y me la parte en dos. Recordemos que el tema de la semana de 7 días o de 7 años tiene carácter simbólico. No puedo decir que son días de 24 horas. No puedo decir que son años de 365 días. El libro de Daniel es de escritura apocalíptica, como lo es el libro de Apocalipsis y como otros textos y pasajes que hay en la Biblia, y por tanto sus escritores hacen uso de la simbología para escribir esos textos proféticos. Por eso tenemos que tener claro que lo que está haciendo Daniel es partiéndome una semana en dos o un tiempo determinado en dos, que para nosotros es desconocido. Sin embargo, es un tiempo corto donde en la primera parte de esa semana el anticristo va a pactar con muchas naciones, probablemente por medio de la diplomacia, tal vez por medio de la fuerza, no lo sabemos. Hay muy poca información de cómo el anticristo hará su aparición en ese tiempo de angustia, pero lo más relevante es la segunda parte de esa semana, y es lo que usted y yo conocemos como la gran tribulación, donde el anticristo vendrá con una muchedumbre de abominaciones. En estas sesiones siguientes vamos a tener que ir a las cartas de Juan, iremos a algunas cartas del apóstol Pablo, iremos al libro de Apocalipsis allá por el capítulo 13, para poder entonces unir todos estos conceptos que estamos hablando y tener ya un criterio más claro acerca del anticristo y de la gran tribulación. Esta segunda parte de la semana que aparece en Daniel capítulo 9, versículo 27, es lo que se conoce como la gran tribulación. Todavía más adelante, cuando lleguemos a Daniel capítulo 11, por lo pronto lo voy a leer, todavía Daniel hace una mayor claridad en Daniel capítulo 11 acerca de esta semana o de este tiempo que se parte en dos. Les recuerdo que Daniel nos está hablando desde el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, nos está hablando de un mismo evento, de un mismo personaje. Daniel no me habla de diferentes tribulaciones o diferentes anticristos. Recordemos que el libro de Daniel, al igual que el libro de Apocalipsis, son libros que recapitulan los acontecimientos que ya se han analizado. Recapitular es precisamente volver otra vez a hablar de lo que ya se había hablado, son eventos circulares. Sin embargo, conforme se avanzan los capítulos, vamos obteniendo más nivel de detalle. Quiero solamente hacer una mención en Daniel capítulo 11, versículo 31 y 32, cuando Daniel menciona en el versículo 31, su ejército profanará la fortaleza del templo, hablando del anticristo escatológico.
También recordemos que es una profecía de doble referencia porque Daniel nos está hablando de Antíoco Epífanes, un anticristo del Antiguo Testamento que vendrá 350 años, 360 años después de que Daniel dé esta profecía, allá por el año 536 a.C. Dice que su ejército profanará la fortaleza del templo, suspenderá el sacrificio ritual diario, pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. En el versículo 32 dice, el rey tratará de ganarse con halagos a los que reniegan del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. Si usted pone atención al versículo 31 y 32, Daniel nos está dando una serie de eventos en desorden cronológico. Vuelvo a reiterar, los profetas escriben los eventos conforme aparecen. Los profetas no relatan las profecías, valga la redundancia, en un orden cronológico, como tampoco determinan los tiempos o los espacios que hay entre evento y evento. Si quisiéramos darle un orden cronológico correcto a Daniel 11, 31 y 32, deberíamos leer primero el versículo 32 y luego el versículo 31. Leámoslo entonces como debería entenderse. El rey tratará de ganarse con halagos a los que reniegan del pacto, pero me tengo que ir entonces al versículo 31, porque lo segundo que hará es profanar la fortaleza del templo, suspender el sacrificio ritual, poner una humillante abominación desoladora, y luego me devuelvo a la última parte del versículo 32, donde el pueblo que conoce a Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. Es muy importante cuando leemos profecía tener claro por dónde es que el profeta nos va llevando, que no necesariamente es en un orden cronológico. Cuando vamos a la infografía de la segunda parte de la profecía de las 70 semanas, entonces ahora sí, ya estamos bien ubicados en lo que es relevante para nosotros, y es esa semana 70, que inicia con la aparición del anticristo y que termina con la segunda venida de Cristo. Si partimos en dos ese tiempo, hay un primer espacio donde el anticristo entra a hacer alianzas estratégicas con reyes, con dictadores, con gobernantes, presidentes, primer ministros de diferentes países para formar una sola coalición, un solo gobierno, y entrar entonces a desnudar su verdadera intención en la segunda parte de esa semana, que es lo que conocemos como la gran tribulación. Es muy importante porque Jesús nos lleva de la mano en Mateo 24. Daniel no contradice lo que Jesús nos va a decir 500 años después de Daniel. O sea que estamos llevando el orden correcto y lógico de ese tiempo que todavía para efectos nuestros se encuentra en el futuro. Puede ser la próxima semana, puede ser el próximo año, pero de que va a suceder, va a suceder. Recordemos que en la Biblia y propiamente en escatología, lo que es prontitud no quiere decir que es ya, que va a suceder en este preciso momento. Cuando la Biblia me habla de prontitud, lo tenemos que entender como inminencia, o sea, puede suceder hoy o mañana, pero de que va a suceder, va a suceder. Por eso Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27, que ya los hemos leído, tienen profecías de doble cumplimiento. Tienen profecías donde el escritor maneja un tiempo indeterminado. Para el escritor es un tiempo continuo. Aparece el anticristo escatológico, aparece la abominación desoladora y la gran tribulación. E interesantemente, desde ya el versículo 27 nos habla del fin del anticristo. O sea, tenemos lo que en el cine se conoce como un spoiler. Ya habíamos hablado que cuando usted tiene ganas de ver una película y alguien le dice cómo va a terminar esa película, definitivamente uno se molesta porque uno quiere ir y impregnarse en el desarrollo de toda la trama, y lo que menos quiere saber es cómo va a terminar. Fui a ver la película entera para ver cuál va a ser el clímax, el desenlace de esa cinta de cine. Pero aquí Dios nos da el spoiler, nos da el final de la historia, precisamente para animarnos, para devolvernos esperanza, bendito Dios, de que nos dice que efectivamente el anticristo, antes de que aparezca, ya está vencido.
el anticristo, antes de que salga a la luz, ya está condenado en el lago de fuego. Esto es lo que en escatología también se conoce como el ya, pero todavía no. Sabemos que el anticristo será lanzado al lago de fuego para ser torturado durante toda la eternidad, pero aún no ha aparecido. Sin embargo, usted y yo hablamos de el ya como hablamos del todavía no como si fuera ya. O sea, hablamos del ya aunque todavía no ha sucedido. Pero los hijos e hijas de Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran. Y eso es algo muy importante que aparece en toda la palabra del Señor. La fe es la certeza de lo que usted y yo estamos esperando. Lo llamamos como si ya fuera. Estamos convencidos de aquello que no vemos. Precisamente el Señor nos da el spoiler del clímax de toda esta historia y será el fin de la maldad. La bondad le termina venciendo a la maldad. Entramos inmediatamente entonces, ya la profecía de las 70 semanas la dejamos de lado y nos incorporamos al capítulo número 10 de Daniel. Les recuerdo que vamos a ir viendo eventos muy similares. Tal vez usted dirá, pero ya lo habíamos predicado, ya lo habíamos enseñado, ya Daniel nos lo había dicho. Les reitero que esos últimos 3 capítulos que todavía nos quedan de ahondar en cuanto a Daniel 10, 11 y 12 son precisamente recapitulaciones de el mismo evento que Daniel ya nos ha hablado en el capítulo 2, 7, 8 y 9. Lo que Daniel hace ahora es traernos más nivel de detalle. El capítulo 10, 11 y 12 de Daniel es muy interesante porque en primer lugar es la última visión registrada por parte del profeta. Es una visión que sucede en el año 536 a.C., durante el tercer año del rey persa que se llamó Ciro. Para poder entender estas profecías tenemos que ver el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 como una sola unidad. ¿De qué me va a hablar Daniel en esos 3 capítulos? Me va a hablar del anticristo, su aparición, me va a hablar de la abominación desoladora, me va a hablar de la gran tribulación, pero me va a dar más detalle todavía para que tenga un panorama más claro de este tiempo de angustia cual nunca antes. Por decirlo de alguna manera, el capítulo número 10 es la introducción a la profecía o el prólogo de la profecía, que se encuentra en el capítulo 11. El capítulo 11 es el desarrollo de la profecía y esta profecía tiene un prólogo o una conclusión que se encuentra en el capítulo 12. Por eso vamos a desarrollar el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 como si fuera una sola unidad. Esta es la última y la más importante visión que Daniel tuvo durante su estancia aquí en la tierra. Daniel recapitula y nos añade más detalle para una mejor comprensión. Mucho de lo que Daniel está escribiendo, en primer lugar, para él es 100% profético, porque no iba a ocurrir absolutamente nada, por lo menos en el primer cumplimiento de esa profecía de doble referencia, hasta el año 175 con la aparición de Antíoco IV. Estamos hablando de un lapso de 350 años entre el momento en que Daniel recibe esta visión y el momento en que se cumple por primera vez. Pero para usted y para mí, lo relevante de esta profecía es ese segundo cumplimiento que se va a dar precisamente en los últimos días y que está relacionado con el anticristo escatológico. Por eso, esta profecía tiene lo que llamamos un cumplimiento cercano y un cumplimiento distante. El cumplimiento cercano es el que va a ocurrir 350 años después de que Daniel da la profecía. El cumplimiento distante es el que todavía 2500 años después, para usted y para mí, según nuestro contexto histórico, no ha sucedido. Y estamos hablando ya no del anticristo del Antiguo Testamento, que fue Antíoco IV, sino del anticristo escatológico. Por eso es muy importante, si queremos tratar de entender, de interpretar, por lo menos muy someramente,
¿Cómo es que va a aparecer el anticristo? ¿Qué es lo que va a hacer? Todas sus fechorías. Decíamos anteriormente, nos damos una vaga idea del anticristo escatológico analizando el anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco 4, es el que nos da por lo menos una visión preliminar para que usted y yo nos demos una idea de la barbarie que vendrá a realizar ese anticristo, ese hijo de Satanás, que en conjunto con la trilogía satánica montarán un tiempo de maldad cual nunca antes en la historia y van a fraguar en unión de las naciones del mundo la última rebelión contra Dios, la última guerra que se conoce como la batalla del Armagedón. De eso hablaremos en su correspondiente sesión y más adelante. Vamos a los primeros 3 versículos del capítulo 10 de Daniel para ir haciendo un recorrido acerca de esta profecía, de esa unidad de esos 3 capítulos que nos habla de la profecía más importante de Daniel. Dice los primeros 3 versículos: en el tercer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Tenía que ver con lo que de verdad pasaría en el futuro, acerca de una gran guerra. Y esta vez él entendió lo que la visión significaba. El tercer año de Ciro es precisamente el año 536, porque recuerde que el imperio medo-persa vence al babilónico en el año 539. Israel deja de ser subyugada por los babilonios e inicia entonces la opresión medo-persa. Al final de los finales será solo persa, porque persa absorbe a Media. Daniel sirvió a Nabucodonosor durante casi toda su vida, de juventud hasta su ancianidad. Los últimos años Daniel sirve al imperio persa, hasta que, según la tradición, en una de las deportaciones, muy probablemente la de Esdras, Daniel vuelve otra vez entonces a Israel y muere en tierra santa. Daniel capítulo 10, como decíamos anteriormente, lo que va a hacer es fijar el escenario para la profecía de profecías. Personalmente, para mí, Daniel capítulo 11 es una profecía impresionante. Esos famosos 400 años de oscuridad que se dan entre el libro de Malaquías y los evangelios, que nos hablan de la venida de Cristo al mundo, esos famosos 400 años de silencio no son tales, porque Daniel en un solo capítulo nos cuenta todo lo que ocurre en esos 400 años. Daniel solo omite los últimos 60 años aproximadamente hasta el nacimiento de Cristo. Pero si usted quiere saber realmente lo que pasó en ese tiempo de oscuridad, usted simplemente tiene que leer Daniel capítulo 11. Y es tan preciso, porque una cosa es escribir historia cuando los acontecimientos han sucedido, y otra cosa es profetizar lo que no ha sucedido con un nivel de detalle tan magistral que cualquiera que lo lee no cree que efectivamente Daniel haya sido tan exacto y tan detallista para escribir algo que no había sucedido y que sucedió al pie de la letra según lo escribió. Aquellos detractores de la Biblia, como siempre han aparecido, dicen que Daniel capítulo 11 definitivamente tuvo que haberse escrito antes del nacimiento de Jesús, porque profetizar y traer ese nivel de detalle definitivamente es algo insospechado para la mente humana. Por eso es que esos 400 años de oscuridad, aunque no los tengamos registrados históricamente, sí los tenemos proféticamente vaticinados. Entonces, usted coge la profecía de Daniel 11 y la pega con la historia, hermano y hermana, no hay dónde perderse. Es increíble. Por eso, personalmente, para mí la profecía de Daniel 11 es la profecía más completa que cualquier profeta haya podido escribir. Recordemos que Daniel recibe estas revelaciones directamente de Dios. No fueron ocurrencias propias. Los profetas no escribían por su propia cuenta. Ellos escribían lo que Dios les revelaba. Daniel me está hablando aquí acerca de un tiempo muy difícil. Leíamos en el versículo anterior, dice Daniel
tenía que ver esta visión con lo que de verdad pasaría en el futuro, acerca de una gran guerra. Y esta vez él entendió lo que la visión dice significaba. Daniel nos está hablando entonces de un tiempo muy difícil que va a suceder en el futuro, que Jesús lo retoma en Mateo capítulo 24, 500 años después, y es un gran conflicto, un enfrentamiento, y es el cumplimiento de esa décima señal que es la gran tribulación. La semana pasada decíamos que la gran tribulación cumple tres propósitos divinos que Dios va a llevar a cabo durante la gran tribulación. Les recuerdo en primer lugar que la gran tribulación tiene como primer propósito enseñar humildad y corrección a la humanidad con el fin de que el impío proceda a arrepentirse. Esa será uno de los propósitos que Dios traerá con la gran tribulación. El segundo propósito es purificar a los santos a través de pruebas y persecuciones cual nunca antes han existido ni existirán. Pero la gran tribulación tiene un tercer propósito muy importante, y es vengar al pueblo de Dios. Cuando ya el anticristo haya hecho lo que Dios le permitió que hiciera, es donde el Señor entonces vendrá a descargar toda su ira en lo que conocemos como el día grande y terrible de la ira de Dios, donde el Señor va a descargar todo ese enojo que ha venido acumulando a lo largo de la historia, y el Señor va a vengar todas las fechorías que se han cometido, incluyendo las que esa trilogía satánica lleve adelante. Dice Daniel capítulo 10, versículo 4 al 6, para continuar con el prólogo o la introducción de la profecía del capítulo 11. Daniel levanta su vista, dice, levanté mi vista, vi un hombre vestido de ropa fina, con un cinto del más puro oro alrededor de su cintura. Su cuerpo brillaba como topacio, su cara resplandecía como el relámpago, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, su voz era como el rugido de una vasta multitud de gente. Les recuerdo, Daniel está viendo algo, está teniendo una visión. Daniel está tratando de interpretar lo que ve utilizando símbolos. Hay cosas que para Daniel son casi inexplicables, y él trata de, a partir de lo que conoce, escribir respecto a lo que no conoce, y por eso utiliza símbolos. Vean que utiliza metales, utiliza telas, para hablar de la magnificencia de este personaje que se le está presentando, que está observando, porque ese personaje es parte importante de esta profecía que se desarrolla en adelante. Ahora, una lectura rápida de estos primeros versículos de Daniel. Algunos podrían considerar que estamos hablando acerca de lo que se conoce como una teofanía o una cristofanía. Recuerde usted que esos términos son los que se emplean para explicar la aparición de Cristo en persona. La Biblia tiene en algunas partes cristofanías, tiene algunas teofanías. Cristo se presenta en algunos momentos en acontecimientos que aparecen en la Biblia, y algunos consideran que Daniel capítulo 10 es precisamente la aparición de Cristo. Sin embargo, vamos a demostrar más adelante que no es Cristo al cual Daniel está visualizando, es un ángel. Sin embargo, podríamos rápidamente hacer un paralelo, porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, si usted ha tenido la oportunidad de leer Apocalipsis, en el capítulo 1, el libro empieza hablando acerca del Cristo glorificado. Entonces, en Daniel capítulo 10, usted ve a ese personaje vestido de lino, y usted se va a compararlo con Apocalipsis 1, y usted encontrará a Cristo vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Daniel nos dice que está ceñido su lomo de oro puro, y usted en Apocalipsis encuentra que Cristo está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Usted se va a Daniel y en paralelo usted analiza que los ojos son como antorchas de fuego, y usted ve a Jesús en Apocalipsis 1
cuyos ojos, dice también, son como llamas de fuego. En Daniel, ese personaje aparece con los pies como color de bronce bruñido. Y en Apocalipsis usted encuentra a Jesús, según la descripción que Juan está haciendo de Jesús. Sus pies son semejantes al bronce bruñido. Daniel ve en ese personaje que el sonido de sus palabras son como el estruendo de una multitud. Juan, el apóstol, visiona a Jesús cuando habla y especifica que su voz son como estruendo de muchas aguas. Una rápida lectura de Daniel 10 y Apocalipsis 1 nos podría parecer que nos está hablando acerca de Cristo. Sin embargo, vamos a demostrar más adelante que no es Cristo el que aparece en Daniel capítulo 10, sino un ángel que se le aparece. En ese caso, estaríamos hablando de la aparición de un ser angelical. Daniel capítulo 10, versículo 12, nos adelantamos un poco al texto y dice el versículo. Este personaje le dice a Daniel, no tengas miedo, Daniel, pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso aquí estoy como respuesta a tus oraciones. Cuando usted analiza la vida de Daniel, desde el capítulo 1, Daniel desde muy joven fue un hombre muy consagrado a Dios. Por eso fue que Dios se toma la molestia de traerle a Daniel una serie de visiones, vaticinios, profecías, como usted quiera llamarle, de eventos que no eran para Daniel. Lo que Daniel está viendo y que va a suceder es para el futuro. Más adelante lo vamos a leer. Daniel, usted estése tranquilo. El Señor te ama tanto que Él quiere revelarte lo que va a hacer en el futuro. Lo que Daniel está viendo no es para él. Bendito Dios, Daniel lo escribe para que usted y yo lo podamos entonces retomar, porque esas profecías de Daniel son para usted y son para mí que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero Daniel fue un hombre que constantemente siempre trató de entender todo aquello que sucedía a su alrededor, todo lo que estaba sucediendo en su entorno. Ya analizamos el tema precisamente de cuando Daniel está analizando esos 70 años de cautiverio por parte de Babilonia en gran parte y los últimos años de Persia, y como Daniel lee la profecía, sabe que la profecía está a punto de cumplirse, Daniel se involucra a confesar los pecados de la nación, sus propios pecados. Daniel siente en carne propia que lo que está sucediendo, ese cautiverio y ese castigo de Dios, es porque Judá lo merecía. Daniel está pidiendo perdón a Dios, está pidiendo la restauración de la nación. Todo eso es lo que hemos venido hablando y que va de la mano precisamente con la profecía de las 70 semanas y lo que vamos a ver a continuación. Por eso el ángel le dice a Daniel, te has mostrado humilde, has sentido un celo por interpretar, por indagar, por reflexionar acerca de lo espiritual. Quiera Dios, hermano y hermana, que usted tenga ese mismo sentir y ese mismo deseo de buscar en la palabra del Señor, de indagar, de permitir al Espíritu Santo que le hable, de conocer más a Dios a través de la palabra. Y dice, por eso Daniel, por eso estoy aquí. He venido entonces como respuesta a tus oraciones. Recordemos que en Daniel capítulo 8, el ángel que se le había presentado a Daniel había sido Gabriel. En Daniel capítulo 9, el ángel que se le presenta a Daniel es el ángel Gabriel. Recordemos que el ángel Gabriel se le presenta 500 años después a Zacarías, el esposo de Elizabeth, y también se le va a presentar a María. Hay un ángel sin nombre que se le presenta a José, el esposo de María, que presumimos que probablemente también fue Gabriel. Por eso, si Daniel se le presentó a Gabriel, si el ángel Gabriel se le presentó a Daniel en el capítulo 8, en el capítulo 9, es muy probable que ese personaje que está viendo Daniel sea el mismo ángel Gabriel. Para efectos nuestros, será un ángel sin nombre, porque de aquí en adelante ya no se menciona cuál es ese ángel que está conversando con el profeta. El capítulo 10, versículo 13, ese ángel le dice a Daniel,
Durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Ese versículo 13 es el que nos empieza a dar una luz de que es imposible que ese ángel sea Cristo, porque tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle a ese ángel que tenía entorpecida una llegada pronta hacia Daniel. Cuando usted lee esos primeros versículos de Daniel, Daniel dice que llevaba 21 días precisamente orando. Daniel tenía 21 días buscando a Dios, orándole al Señor. Y interesantemente, desde el primer día, Dios había decidido contestarle a Daniel. Pero hay una obstrucción de parte de las tinieblas, de parte del mundo de los demonios, que obstruyeron que ese ángel pudiera venir en tiempo real a contestarle a Daniel. Se da una gran batalla en un mundo, en una dimensión desconocida para usted y para mí, y hasta que llega Miguel a ayudarle a ese ángel, es que ese ángel puede ir donde Daniel y llevar la respuesta a la oración que Daniel había elevado y por ende la interpretación de la visión que Daniel había visto. Es muy interesante este tema, que lo vamos a continuar, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Seguimos con el prólogo de esta profecía y analizando y desarrollando lo que para usted y para mí es medular, y es la aparición del anticristo, la abominación desoladora y la gran tribulación. Un evento que no ha sucedido, pero que es inminente y que llegará a darse antes de la segunda venida de Jesús. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Tu palabra no vuelve vacía, ella llega a los corazones. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, nos redarguye, nos anima, nos da la esperanza, Señor, de que tu palabra se cumplirá al pie de la letra y que al final de los finales tu pueblo, Señor, saldrá vencedor. Toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que en 1 hora y 8 minutos, si Dios lo permite, los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Argentina estarán con su acostumbrado programa de todos los martes, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía, es un programa radiofónico y ellos estarán desarrollando un tema que han titulado La mujer como ayuda idónea. Ellos estarán hablando de el papel de la mujer como ayuda idónea del hombre. Un papel que se le da desde Eva allá por Génesis capítulo 2. Así es que vamos a poner mucha atención a este programa que tiene palabras, saludos, tiene oración, tiene música, en fin. Es un programa muy versátil y que todos los martes a las 7 de la noche lo escuchamos con muchísima atención. Les recuerdo que en MP Radio estamos refrescando en este momento toda nuestra programación Chema. Chema es escuchar y hacer. Hay una serie de 2000 BCB o breves comentarios bíblicos, dentro de los cuales se encuentran los 1189 capítulos de la Biblia que usted puede escuchar en formato audio dramatizado. Constantemente estamos refrescando nuestra programación musical y nuestra programación también de palabra. La semana pasada logramos refrescar más de 900 temas musicales de los 4000 que en este momento se encuentran en programación. Ahora vamos a darnos un espacio y estamos incorporando 280 preguntas de temas del día a día que se responden a la luz de la palabra del Señor. Ya logramos al día de hoy incorporar 110. Nos faltan todavía unos cuantos para llegar a los 280, si Dios lo permite. Esperaríamos que esos 170 que nos hagan falta los vayamos incorporando antes que termine la semana. Usted tendrá 280 preguntas y sus respuestas a la luz de la Biblia.
vamos a estar respondiendo acerca de anticonceptivos. Vamos a estar respondiendo qué dice la Biblia respecto a la ansiedad, respecto a la empatía, qué dice la Biblia respecto al bautismo de niños, qué dice la Biblia respecto a la cena del Señor. Nos va a hablar una N cantidad de temas: depresión, bipolaridad, el tema de la sanidad, respuestas a los milagros, respuestas apocalípticas, respuestas a preguntas acerca de Satanás. En fin, hay más de 280 temas que se van a responder. Precisamente las respuestas son muy cortas, muy precisas a nivel de detalle y a la luz de la palabra. En menos de 4 o 5 minutos usted tendrá la respuesta que necesita a esa pregunta que usted se ha venido haciendo durante mucho tiempo. ¿Dónde escucharlo? Pues lo podrá escuchar a través de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Les recuerdo, tenemos una cita con los pastores Enrique dentro de 1 hora y 4 minutos. Por mi parte, espero volverlo a encontrar el próximo jueves para que sigamos analizando Mateo capítulo 24, estos temas escatológicos, y que momentáneamente los estamos llevando en paralelo con el libro de Daniel. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.